Bueno, continuamos ahora con el tema para el día de hoy. Y el tema del día de hoy, el Señor me daba los hijos del trueno. Muchos preguntarán qué son los hijos del trueno. Pero de pronto se ha encontrado hermanos en la casa, o de pronto usted tiene hermanos en los cuales como que quieren saberlo todo, quieren estar metidos en todo, que comentan todo, todo lo dicen, todo lo hacen, pero a veces pasan por imprudentes, que quieren decir esto, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Pero por qué no hacemos lo otro? ¿Pero por qué ustedes están haciendo esto? ¿Por qué no hacen tal cosa? Oiga, no, espérese que hasta ahora vamos a empezar. No, pero yo creo que deberían hacer esto. Y son los hijos del trueno. Y aquí encontramos en la palabra de Dios los hijos del trueno, que el Señor Jesús los llamó Boanerges. Boanerges, que traducido quiere decir los hijos del trueno. Eran dos hermanos, precisamente, que eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y esos dos hombres seguían a Jesús, pero aún así pasaban varias veces por imprudentes, porque como que querían que el Señor hiciera cosas por ellos. Le preguntaban cosas que como que el Señor les decía: ¿y esto por qué me preguntan esto? A veces nos pasa esto, que parecemos hijos del trueno. Bueno, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Y para dónde van? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Parecemos a veces como los hijos del trueno, ¿cierto? Y Jesús a sus discípulos les cambió el nombre, pero encontramos algo muy particular en dos de sus discípulos, a Juan y a Jacobo, a quienes el Señor apodó como hijos del trueno. Mire que yo encontraba en la palabra que a varios el Señor les cambió el nombre: Abraham, ¿cierto? Y después se llamó a Abraham, que lo llamó padre de muchedumbres, padre de multitudes. Jacob, el Señor le cambió el nombre a Israel, ¿cierto? Jacob era el engañador, Israel el escogido por Dios, ¿cierto? Y otros que también el Señor vino y les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque eran nombres de pronto que estaban como atados, ¿cierto? Pero mire que a uno de nosotros, de pronto a alguien el Señor, la familia lo ató con un nombre. No sé qué nombre o apodo les colocaron, pero aquí encontramos que el Señor les colocó un apodo a ellos, que fue hijos del trueno. Pero ¿por qué les colocaba al Señor hijos del trueno? Vamos a mirar en el transcurso de la prédica que nos habla el Señor. Quiero que usted me acompañe al libro de Marcos, capítulo 3. Vamos al libro de Marcos, capítulo 3, versos 16 al 19. Marcos 3, 16 al 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, Boanerges, esto es, hijos del trueno. Mire que acá el Señor a dos le cambió el nombre, ¿cierto? Se lo cambió a Simón. Encontramos que a Simón antes el Señor le llamó Pedro. ¿Qué significaba Simón? Era caña, débil, frágil, pero le cambió el nombre a Pedro. Pedro, ¿qué quiere decir? Firme, que está sobre la roca. Es una persona que está firme, ¿cierto? Y como así también le cambió el nombre a varios de sus discípulos. Pero como a estos dos el Señor los llama los hijos del trueno. Y es porque el Señor muchas veces permite situaciones en nuestras vidas. De pronto no sé qué apodo le pondrían a usted en su familia. No sé si el vicioso, el vago, la oveja negra, el bueno para nada, ya llegó el que no sirve para nada, ya llegó el que siempre hace estorbo. Bueno, muchos adjetivos que muchas colocan en las familias. De pronto un amigo, un familiar, de pronto un tío, de pronto los mismos padres le colocan un apodo y como que queda toda la vida con ese apodo, y que ya estoy cansado porque inclusive en el colegio, en la universidad, donde voy, mis compañeros me llaman con ese apodo. Hay personas que inclusive se cambian el nombre. Yo encontraba que hay familias en las cuales al hijo le ponen el nombre del abuelo, para acordarse de pronto para la siguiente generación, que también tengan el mismo nombre, o el nombre de la abuela. Yo encontraba personas que se han cambiado el nombre. ¿Por qué? Ya no quiero continuar con ese nombre. No, ese nombre a mí no me gusta, o ese nombre me tildaron de pronto con ese nombre, yo quiero cambiarme. Y van a las autoridades legales, que se cambien el nombre, a la registraduría donde tienen que ir, y se cambien el nombre por un nombre que les parece más atractivo, más llamativo, y lo cambian. Si el mismo Señor Jesús lo hizo, ¿por qué? Porque habían nombres en los cuales como que no iban acorde con el llamado y el propósito que el Señor tenía para con cada uno de ellos. Aquí el Señor hace una descripción de quienes pertenecían al equipo de 12, y lo vamos a mirar en Marcos 3 del 16 al 19. Dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, estos hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa.
Mire que ahí están los nombres de los discípulos que escogió nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los nombres de sus apóstoles, de sus escogidos. Y cómo viene el Señor y los llama a cada uno de ellos, pero también hace mención de Jacobo y Juan. Encontramos en la palabra que Juan es uno de los últimos discípulos que partió de este mundo, ya que él fue el que el Señor usó para escribir el libro de Apocalipsis. Pero como Juan se convirtió en un amigo muy cercano de Dios, y miramos a través de las escrituras, en los textos que él escribió, encontramos que era el apóstol del amor. Ese apóstol que habla como con ese amor, esa paciencia, ese gozo de los hechos, acontecimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos ahí a través de la palabra. Y el Señor a sus discípulos les cambió el nombre con una justa razón, como fue el caso que le comentaba de Pedro. Que antes era Simón y lo cambió a Pedro. ¿Será que a usted le han cambiado el nombre? ¿O será que de pronto usted quiere cambiarse el nombre? ¿O será de pronto que ese nombre que le dieron lo tilda de pronto como fracasado, como el vago o el perezoso? ¿Qué nombre tiene usted? O peor aún, ¿qué apodo le han colocado? Porque hay familias o amigos o tíos o hermanos que les parece fácil colocar un apodo a una persona y toda la vida lo tildan con ese apodo. Lo reconocen es por el apodo, no por el nombre. Y démonos de cuenta que a los hijos de Zebedeo eran reconocidos por los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran imprudentes en todo momento. En cada cosa que sea el Señor Jesús o que hablaba, ellos eran imprudentes. ¿Por qué? Yo encontraba que eran hijos de ira, porque el padre de ellos era un hombre iracundo. Vamos al libro de Juan primero, Juan capítulo 1, Juan 1, 40 al 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire que aún así el Señor solamente con verlo ya sabía. ¿Por qué? Porque Simón era un pescador, era un diestro en la pesca, pero el Señor lo quería convertir en un diestro, en ganador de almas, un hombre ganador de hombres. Eso es lo que se quería hacer, Señor. Por eso el Señor le cambió el nombre a Pedro. Y cada vez que Dios cambia el nombre de alguien, lo hace por algo muy concreto, como sucedió con Abraham, padre enaltecido, o Abraham, padre de multitudes. Nuestro dicho o cambia un nombre está totalmente relacionado con el propio pacto que Dios establece con el patriarca Abraham. Y ese pacto que el Señor hizo nos mantiene aún después con Jesucristo. Mire que el Señor le cambió el nombre a Abraham por Abraham, padre enaltecido, ¿cierto? Padre de multitudes, padre que aún el Señor lo usó para ganar multitudes, pero también para que hasta el día de hoy se hable también de Abraham. Simón era un pescador, era un hombre de oficio, era un hombre que era muy frágil, era débil, Simón, ¿cierto? Que aún así por cualquier cosa se airaba, pero el Señor le cambia el nombre a Pedro como una persona firme, constante, determinante. Eso es lo que debemos hacer usted y yo, firmes, constantes y determinantes. Si de pronto nuestro nombre como que no encaja, como que ese nombre que me pusieron, como que es el débil, como que es el perezoso, como que es el vago, pidámosle al Señor: cambia mi nombre, Señor. Que mi nombre sea cambiado por el nombre que tú tienes preparado para mí, pero ese nombre en el cual yo represente tu ministerio, tu liderazgo, tu propósito, tu llamado, que represente el nombre de Jesús. Pidámosle al Señor ese nombre, que Él nos dé un nombre, pero un nombre que venga directamente de Jesús para nuestras vidas. Ya que Zebedeo y Juan eran conocidos como tipos rudos, atrevidos, osados, porque era que se lanzaban a hacer cosas que a veces el Señor como que decía: uy, estos discípulos, estos hijos del trueno, como que el Señor como que miraba a ver cómo los calmaba o cómo los trancaba lo que ellos estaban haciendo. Y es la descripción de hijos del trueno. Miremos, el primer punto señala la naturaleza impetuosa de Juan y de Zebedeo, de Juan y de su hermano, en el cual el Señor viene y lo dice en Juan y Jacobo, y señala ese cambio en ellos. Segundo, tenían problemas de carácter en su ira. Tercero, Zebedeo, padre de Juan y Santiago también, tenía problemas de ira. Era un hombre que vivía con soberbia y orgullo, el padre de Jacobo.
Encontramos personas así. Encontramos discípulos, padres soberbios, prepotentes, altivos, hijos iguales. Herencias, genes que vienen. Y así lo encontramos con los hijos de Zebedeo. Por eso ambos eran así, altivos, orgullosos, impetuosos, pero aún así como metidos, como enfrascados en ellos mismos y como que hacer las cosas como ellos creían que se debía hacer, y aún querían que aún como que el Señor hiciera las cosas como ellos lo creían que debían hacerlo. En algunas interpretaciones de la palabra encontramos, al parecer, proveían de un uso contemporáneo y coloquial de la palabra trueno, en el cual con respecto a los individuos, es decir, los individuos del trueno están enojados. O sea, si nos dicen a usted y a mí, ahí viene el hijo o los hijos del trueno, vivimos enojados, airados, ¿será que nos dirán así? ¿Será que de pronto no aceptamos que nos llamen la atención, que nos digan nada, que nos pregunten nada? Como dicen los padres o los abuelos, no se le puede preguntar nada porque responde con 2 piedras en la mano. ¿Cómo respondemos? De pronto tenemos ese temperamento fuerte, pero indomable. Así eran los hijos de Zebedeo. Así era Zebedeo, indomable. Un hombre de ira, un hombre que prácticamente vivía apartado porque muy pocos se acercaban a él. A Juan se le conoce en el Nuevo Testamento como el discípulo del amor, ya que mirando el ejemplo de todos y cada uno de los discípulos de Jesús, quien tuvo el mal carácter fue Pedro, en el cual el Señor lo transformó y lo cambió, que si usted lee la palabra, dice que 3 veces lo negó al Señor, ¿cierto? Pero cómo el Señor lo transformó cuando el Señor le dijo a él que aún Satanás había pedido para zarandearlo, pero cómo el Señor aún lo lleva porque ya había guardado su vida. Pero cómo el Señor lo usa después, y lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, encontramos cómo el Señor usa sobrenaturalmente a Pedro, que dice que se levantó y predicó y se ganó a más de 5,000 sin contar mujeres ni niños. O sea, un hombre aguerrido, un hombre con denuedo, un hombre de palabra. Y si miramos atrás, era un pescador. Era un pescador que salía con sus amigos, compañeros a pescar, pero ahora el Señor lo usa con la palabra, predicando, hablando la palabra de Dios y predicando con ese denuedo, con ese ímpetu, con ese fuego del Espíritu de Dios. Mire que eso es lo que quiere el Señor con usted y conmigo. Que usted y yo nos dejemos usar por el Espíritu Santo. Este hombre se dejó usar por el Espíritu Santo y como el Espíritu de Dios lo usó de una manera sobrenatural. Y eso es lo que el Señor quiere en usted y en mí, usarnos de una manera sobrenatural a través del Espíritu de Dios. Miremos lo que nos habla ahí en Marcos capítulo 3. Vamos a Marcos capítulo 3, verso 17. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, estos hijos del trueno. Sin embargo, Jesús tuvo que moldear el carácter de Juan para usarlo en un cambio radical, para llevarlo a ser transformado en ese líder de amor, en ese apóstol de amor. Pero también tuvo que transformar a este otro hombre, a su hermano Jacobo, transformarlo también para que ese carácter es perfecto, pero en Cristo Jesús. Mire que cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana y conocemos a Jesús y le entregamos nuestro carácter es perfecto en Él. Y eso era lo que pasaba con los discípulos, cómo el Señor los transformó. Si el Señor nos da este ejemplo del cambio de transformación que hizo con estos 2 hermanos, Él también lo quiere hacer con usted y conmigo, con Juan y con Jacobo, lo quiere hacer con usted y conmigo. ¿Para qué? Para ser usados con el poder del Espíritu de Dios. Y ahí encontramos en el mismo capítulo Marcos, capítulo 9, del 38 al 41. Marcos 9, 38 al 41, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mire que aún así de osados les prohibieron que echaran fuera demonios en nombre de Jesús. O sea, sin nadie haberlos mandado, lo hicieron. A veces nosotros nos creemos que Dios nos mandó, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo que hiciera tal cosa, Dios me habló. Y muchas veces el Señor no ha hablado. O hay veces tomamos autoridad en un lugar
sin ser permitidos por el Espíritu de Dios. Debemos permitirle al Espíritu de Dios que tome lugar en nuestras vidas, que tome lugar en nuestros corazones, pero también que le entreguemos el control para que Él nos guíe y nos oriente de cómo debemos obrar y actuar en determinada situación, pero también cómo hablar en determinada situación o en determinado lugar o con determinadas personas, cómo lo debemos hacer, para que no nos pase como estos dos discípulos. En esta ocasión ellos vieron a algunos de los discípulos que estaban echando fuera demonios, pero lo que estos seguían a Jesús, y a lo cual el Señor los exhortó a que no les dijeran nada. ¿Será que el Señor a veces tiene que llamarnos la atención? ¿Quién te mandó decir eso? ¿Quién te mandó hablar eso? ¿Quién te mandó contarle a tal persona? ¿Quién te mandó hacer tal cosa? ¿Será que el Señor tendrá que llamarnos la atención y exhortarnos, así como lo hizo con este par de hermanos? Miremos ahí en Marcos 10, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Marcos 10, 35 al 37. Marcos 10, 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sin saberlo, ¿cómo hablan ellos? Y a veces le decimos al Señor: yo quiero que me des esto. Como el Señor Jesús se queda mirando y les dice: yo creo que el Señor dice: ¿qué voy a hacer con estos discípulos? Estos dos hombres eran muy osados con sus preguntas hacia Jesús, ya que demostraban su naturaleza, demostraban su carácter inoportuno y su carácter como de ira, como de orgullo, preguntándole al Señor, y era como para sacarlo de casillas al Señor, el cual no estaba dispuesto a seguir la corriente de ellos. El Señor los reprende por esa actitud y lo cual les dice que deben ser transformados, que deben respetar, o que sea como valorar lo que Él estaba haciendo en ellos, y eso lo encontramos ahí en el verso 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Podemos pedir lo que queramos, pero ¿será que es lo que el Señor quiere? Mire lo que ellos estaban pidiendo. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Será que sí? ¿Será que queremos que el Señor haga lo que usted y yo estamos pidiendo? ¿O primeramente le preguntamos al Señor si es su voluntad? Primeramente le preguntamos al Señor: ¿será que esto estará bien pedirlo, Señor? ¿Será que tú me darías esto o no me lo darías? Pero aquí yo veo que ellos como que le daban una orden a Jesús, como que le decían: Señor, haz tal cosa, cuando el Señor les dice que ni aún Él tiene autoridad para eso, porque eso lo tiene el Padre. En estas respuestas el Señor los deja callados, con lo cual ya no tienen cómo preguntar o confrontarlo al Señor Jesús. Cómo decirle: pero Señor, yo quiero que tú hagas esto o tal por mí. Así como venía la mamá también de ellos y le decía a Jesús que por qué no estaban ellos al lado de Jesús cuando Él partiera de este mundo. O sea, era una familia de ira, una familia en la cual solamente querían era que el Señor les hiciera o que les guiara, o que hiciera lo que ellos dijeran. A veces le decimos así al Señor: Señor, haz tal cosa, Señor, manda esto, Señor, esta persona que me cae mal, mándale un rayo, Señor, esta persona. A veces le decimos así al Señor. ¿Será que somos hijos del trueno? Inoportunos, llenos de ira, impotentes, soberbios, orgullosos, altivos. ¿Cómo estamos actuando con el Señor? ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Será que le pedimos con humildad o le pedimos con orgullo? Le pedimos con altivez, así como me decía una persona: es que yo soy así, yo fui criado así, y a mí ¿quién me va a cambiar? A mí no me cambia nadie. Claro que sí lo puede cambiar alguien, y Jesús lo puede cambiar a través del poder del Espíritu de Dios. Como decían los abuelos: hijo de tigre sale pintado, árbol que nace torcido no endereza jamás. Pero cuando entramos a la palabra encontramos que el Señor cambia al hombre más difícil. Se pudo cambiar a Pablo, pudo cambiar a Pablo, que era un hombre altivo, orgulloso, prepotente, un hombre de autoridad, pero usaba su autoridad para destruir a los cristianos, y cómo el Señor lo convierte en un hombre manso y humilde y le sirve al Señor. Y todas las pruebas que el Señor permite en su vida, en Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo de Tarso, que encontramos la conversión de él en Hechos capítulo 9.
cómo el Señor lo transforma cuando él iba camino a Damasco. Esa transformación le duró hasta los últimos días, que el Señor lo usó sobrenaturalmente con milagros y prodigios, y aún a predicarles a los mismos que lo mandaron, y le mandaban cartas para ir a arrestar a los cristianos y otros para matarlos, para destruir los lugares donde ellos vivían. Y el Señor lo transformó. ¿Por qué no nos va a transformar a usted y a mí? ¿Por qué no va a transformar a su esposo? A ese esposo de pronto que usted lo ve, que es muy orgulloso, muy altivo, que es borracho, que es mujeriego, que es mentiroso. Pero si usted se lo entrega al Señor, le aseguro que el Señor Jesús lo cambiará, lo transformará, y la persona más impactada que va a quedar va a ser usted, al ver el cambio que el Señor va a hacer en esa persona. Pero a veces queremos que esa persona cambie como yo quiero. Es que debe cambiar así, así, así. Pero es que Dios debería quitarle esto. Pero es que Dios debería hablar con él. Pero es que Dios debería transformarle tal cosa. Si el Señor nos crió, nos formó, a usted y a mí, ¿no va a saber Él cómo transformarnos y cambiarnos? En usted y en mí está en el orar y en pedirle al Señor un cambio por esa persona. Si pronto tiene su esposo como hijo del trueno, pídale al Señor que lo entre y lo cambie y lo transforme, que lo vuelva como el apóstol Juan, un hombre de amor, un hombre en el cual leemos las cartas que él escribió y encontramos esa paz, ese amor, ese gozo reflejado en las escrituras a través del apóstol Juan. Miremos en Lucas capítulo 9. Quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 9 y vamos a mirar del 51 al 56. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire cómo eran de osados. ¿Cómo le van a decir al Señor: Señor, ¿será que pedimos que envíes fuego del cielo, lo destruya? Tremendo. ¿Cómo así que le van a pedir eso al Señor? O sea, no piden para bien, sino para destrucción. ¿Cómo eran de osados y atrevidos lo que le pedían al Señor, que aún sí los usara para esto? Ese es el otro incidente que tuvo que ver con Jesús cuando iba camino a Jerusalén a ser sacrificado, y mandó a una aldea de los samaritanos para hacerle que le recibieran. Y nuevamente la osadía de estos dos discípulos. ¿Será que así actuamos con el Señor? Señor, envía fuego del cielo y destrúyelos. Señor, envía un rayo y quémalos. Señor, que ojalá les pase tal cosa. ¿Será que pronto estamos haciendo ese tipo de oraciones delante del Señor? ¿Cómo eso estamos obrando usted y yo? Y a veces como que nos llama la atención, nos dicen algo que no nos gusta. ¿Por qué ora así? ¿Por qué pide así? ¿Por qué habla así? No lo diga así. Miremos el mejor ejemplo, a Jesús. Hable como Jesús. ¿Cómo hizo Jesús en determinada situación? Él nunca mandó que destruyeran a nadie. Pero como aquí el Señor Jesús aún él mismo los exhorta a estos discípulos. Pero Jesús no se quedó con estas y nuevamente los exhortó. ¿Cuántas veces nos exhorta el Señor para que usted y yo seamos obedientes? ¿Cuántas veces nos tendrá que exhortar el Señor para que seamos diligentes, pero también para que obedezcamos, también para que seamos sumisos? A veces nos cuesta ser sumisos y obedientes, como que es que no me gustó cómo me habló, no me gustó cómo me miró, no me gustó lo que me dijo y le voy a responder tal cosa. ¿Entonces imagina si el Señor les hubiera hablado así a estos dos hermanos? Yo creo que no hubieran estado en el liderazgo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es lo que quiere con usted y conmigo. Porque ahí dice que el Señor Jesús, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tremendo, porque conocían la palabra, conocían lo que hizo Elías. Elías mandó que descendiera fuego del cielo para que consumiera el holocausto. Y como aún ellos como creían hacer lo mismo, que el Señor enviara fuego del cielo, pero era para destruir a otros. Y no era así lo que el Señor tenía pensado con ellos. Por eso ahí en Lucas 9:55, ¿qué nos dice? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y yo miraba, ¿de qué espíritu sois?
Hay tres espíritus: el espíritu de Dios, el espíritu del hombre y el espíritu del diablo. Y aquí donde el Señor los confrontó, ¿de cuál espíritu serían ellos? ¿Cuál cree ustedes que se movía en ellos? ¿Cuál sería el espíritu que se movía en ellos? Porque aún el Señor, a ustedes ni siquiera saben de qué espíritu son. Y aquí en esto encontramos a Juan narrando esta experiencia por cuanto él fue un hombre transformado por el Señor. Y en esta experiencia encontramos que aún Lucas, desde el punto de vista de él, encuentra lo que el Señor les decía a estos hijos del trueno y cómo los exhorta. Y yo mirando, él los exhortaba delante de los demás, delante de las demás personas. Y quiero que miremos en Juan 17, 11 al 12. Juan capítulo 17, del 11 al 12. Y dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esta es una descripción que nos hace el apóstol Juan de cómo el Señor habla con el Padre. Y le dice a sus discípulos que el Señor le entregó. Pero mire que yo veía que ya 3 años y medio que duró el Señor formándolos, los hijos del trueno ya habían sido transformados, ya habían sido cambiados. ¿Y por qué el Señor nos muestra esto en las Escrituras? Porque hay discípulos así. Hay discípulos que parecen hijos del trueno. Hay discípulos que no se dejan guiar, no se dejan orientar, que a veces hablan incoherentemente, pero hay veces hablan inoportunamente. A veces son inoportunos al hablar o expresarse en el ministerio, en el liderazgo o aún con los discípulos. Y muchos copian lo que ven en ellos. ¿Pero por qué esta persona habla así? ¿Pero por qué él lo hizo y yo no lo podré hacer? No, el mejor ejemplo lo encontramos, como les decía, en Jesús. Y Juan fue un discípulo muy cercano de Jesús, y estas son las palabras que reflejan la grandeza del amor que persevera y que logra brotar de toda persona en el cual está el amor de Jesús. Cómo el Señor les encomienda a sus discípulos al Padre. Tú me los diste, yo los recibí y te los entrego a ti, tuyos son. ¿Qué pedimos usted y yo? Yo hacía como un contexto de lo que miramos con los hijos del trueno. ¿Y será que usted y yo nos identificamos con Juan y Jacobo? Nos identificamos con su carácter, sus actitudes, sus palabras, su manera irreverente de hablarle al maestro. ¿Qué pedimos usted y yo? ¿Cuánto nos parecemos a estos dos hombres? De pronto nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Y esto nos puede ocurrir porque no sabemos de qué espíritu somos. Porque cuando actuamos así, ¿de qué espíritu somos? De los 3 de que yo le explicaba, ¿cuál de esos 3? Porque si actuamos con el Espíritu de Dios, debe haber mansedumbre y humildad, que era lo que había en Jesús. Que hay veces que ni nos conocemos a nosotros mismos o no sabemos lo que pedimos. No medimos lo que exigimos o lo que le pedimos al Señor a cambio. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo nos estamos expresando? Aún en el ministerio, como que nos enfrentamos al líder o al pastor y le hablamos con voz fuerte, pero esto y esto y esto, hijos del trueno. Y actuamos como hijos del trueno. Y a veces nos pasan situaciones en las cuales encontramos discípulos así, pero ¿por qué yo tengo que tener estos discípulos? ¿Cuándo usted actuó así con su líder? ¿Cuándo actuó usted así con su pastor? Y eso es lo que recibimos a veces porque no actuamos conforme a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero orar por esas personas que de pronto se parecen a los hijos del trueno, a Juan y a Jacobo. De pronto que no se dejan guiar ni orientar, que son imprudentes, groseros, prepotentes, orgullosos, que aún así de pronto como querer hacer mal,
que hacer quedar mal al pastor o al líder, porque eso era lo que yo veía como con ellos, como que estos hombres querían ir a que Jesús hiciera lo que ellos decían, pero siempre el Señor Jesús los exhortaba. Y hoy le oro, le pido al Señor que si pronto usted y yo hemos sido hijos del trueno, pidámosle perdón al Señor. Perdona, Señor, porque a veces actuamos en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestra voluntad. Perdona, Señor, porque a veces actuamos a lo que yo creo que estoy haciendo bien o como yo estoy actuando, pero no me dejo corregir, no me dejo orientar, no me dejo direccionar. Perdóname, Señor, porque muchas veces quiero hacer mi voluntad, pero no acepto la corrección. Perdóname, Señor, hoy te pido que me perdones si de pronto yo me he enfrentado con mi pastor o con mi líder o con mis discípulos. Perdónanos, Señor, y llévame, Señor, a ser como Jesús, un hombre manso y humilde, porque la palabra de Dios dice que el Señor está con los humildes, que con los soberbios Él lo mira de lejos. Hoy oramos al Señor para que usted y yo seamos humildes y no soberbios, para que estemos con el Señor y no lejos de Él. Padre, hoy te damos gracias por esta maravillosa y poderosa palabra. Hoy oramos por cada una de las personas que el Señor les habló. Oramos, Señor, para que tú los lleves a un cambio de carácter, un cambio de actitud, un cambio en su corazón, un cambio en sus pensamientos, un cambio en sus palabras, un cambio en su voluntad. Hoy oramos, Señor, para que en esos tres espíritus sea el Espíritu de Dios el que se mueva en su vida y sus corazones. Que no sea ni su espíritu, que no sea ni el espíritu del diablo, sino que sea el Espíritu de Dios moviéndose a través de su vida y sus corazones. Si usted de pronto ha entrado en ese tiempo de soberbia, orgullo, altivez y vanagloria, como hijo del trueno, pídale perdón al Señor, y dígale que lo cambie, lo transforme, porque el Espíritu de Dios, la verdad, está dispuesto a hacer cambio en nuestras vidas, pero hay veces la carne no lo permite. La carne es el orgullo, es la altivez, la prepotencia, el orgullo. Hoy le pídale al Señor que haga esos cambios en su vida, en su corazón, y que lo lleve a ser un hombre y una mujer mansa y humilde en Cristo Jesús. Padre, hoy oramos, Señor, llévanos a ese amor, llévanos a esa paz, llévanos a ese gozo, a esa transformación que tuvo el apóstol Juan, a ser el hombre del amor, a ser ese hombre manso y humilde como tú lo formaste, lo transformaste en esos tiempos de formación que tú lo estuviste en esta tierra. Padre, te pedimos, Señor, hazlo en nuestras vidas y llévanos a ser como tú lo hiciste con los apóstoles. Oramos, Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que continuemos un tiempo más de alabanza, de oración. Ya viene una palabra para el día de hoy. El Señor le tiene una palabra para la ofrenda, pero esa palabra el Señor me muestra que es para una pareja, y el Señor tiene esa palabra para esta pareja y va a usar a este siervo del Dios Altísimo para que lleve ese mensaje. El Señor le va a dar esa palabra en el cual el Señor le va a hablar sobre sus finanzas, sobre esos negocios que usted tiene proyectados hacerlos, pero el Señor le va a dar la respuesta hoy que usted está esperando. Espere lo que ya viene esta palabra. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración.